Las 10 mejores firmas de agentes libres en la historia de la NFL. Número 10. John Mackey a los Chargers. Empezamos en modo vintage con este nombre. En los 60, Mackey fue un productivo elemento para Johnny Unitas y los Baltimore Colts, imponiendo récords en la posición de ala cerrada e inclusive ganando el Super Bowl V contra Dallas Cowboys, donde anotó un touchdown. Mackey terminó su carrera con los San Diego Chargers en 1972 con números más bien modestos. ¿Por qué es top 10? Porque Mackey fue el primer jugador en la historia de la NFL que pasaba de un equipo a otro en temporada baja en años productivos. Y sí, la agencia libre ya existía, pero no es como la conocemos ahora. Casi todos los jugadores se quedaban con sus equipos originales y abandonarlos era por cuestiones disciplinarias, lesiones y otros motivos que los obligaban a aceptar salarios bajos en otras partes. Mackey vivió todo esto y se encargó de fundar organismos como la Asociación de Jugadores de la NFL, que a su vez inventó la agencia libre que conocemos actualmente. 9. Warren Moon a los Oilers. En 1978 nadie quiso draftear a Moon, quizá por los motivos equivocados. Digamos que en esa época no era común ver quarterbacks afroamericanos en la liga. Así que se fue a probar suerte en la Canadian Football League, donde la rompió gracias a la potencia de su brazo. Cuando al fin llegó a la NFL con los Houston Oilers en 1984, tuvo un impacto inmediato, tanto que al día de hoy conserva muchos récords de la franquicia que hoy conocemos como Tennessee Titans. Moon jugó en 3 equipos más hasta su retiro en el 2000 y se convirtió en el primer quarterback afroamericano en ingresar al Salón de la Fama en el 2006. Número 8. Curtis Martin a los New York Jets. 10 temporadas consecutivas con más de 1000 yardas en la posición de corredor no es algo que se ve todos los días, y Martin lo consiguió en una carrera que duró 12 años. Primero con los New England Patriots, con quienes llegó a un Super Bowl, frente a los Green Bay Packers de Brett Favre, y después continuó con su sorpresiva mudanza a los Jets, los odiados rivales divisionales, donde cultivó los mejores números de su carrera, que desafortunadamente concluyó por lesiones. Número 7. Charles Woodson a los Packers. El único jugador defensivo en ganar el Heisman en el college. Woodson fue seleccionado por los Oakland Raiders en el draft de 1998, justo después de Peyton Manning, y su impacto como shutdown cornerback fue inmediato. La franquicia de negro y plata no le permitió sumar muchos triunfos, pero en 2006 firmó con Green Bay Packers y todo cambió. Fue elegido como jugador defensivo del año en el 2009 y se llevó un anillo de Super Bowl en 2011, aunque no vio acción en el juego por culpa de una lesión. Woodson hasta se dio el lujo de regresar a Raiders para concluir su carrera como los grandes. Número 6. Kurt Warner a los Rams. Warner no venía de ningún equipo cuando firmó con los Rams, pero es una de las historias más geniales de la NFL. Sí, hasta le hicieron una película y todo. Nadie lo firmó en el draft de 1994 y pasó un tiempo trabajando en un supermercado en espera de lograr su sueño como jugador profesional. Pasó por la Arena Football League y la NFL Europa, hasta que en 1999 firmó con unos St. Louis Rams desesperados por cubrir la posición tras una serie de lesiones. Ahí Warner llegó a la titularidad y capitaneó el llamado Greatest Show on Turf junto a Marshall Faulk, Isaac Bruce y Torrey Holt, protegido en la línea por el colosal Orlando Pace. Este demoledor ataque sumó récords al por mayor y llegó 2 veces al Super Bowl, con una victoria en el proceso. En el año 2005, Warner volvió a quedar como una leyenda al firmar con los Arizona Cardinals de Larry Fitzgerald y Anquan Boldin, donde perdió dramáticamente el Super Bowl 43 frente a los Pittsburgh Steelers. Ignoramos si Warner tiene planes de volver al supermercado para consolidar su leyenda, pero sería un final interesante. Número 5. Deion Sanders a los 49ers y a los Cowboys. Deion se sentía frustrado por la inefectividad de su equipo, los Atlanta Falcons. Así que en 1994 puso a trabajar a su agente y consiguió un contrato con los San Francisco 49ers, pasando de un equipo hazmerreír de la liga a un contendiente al título. Con los Niners tuvo su mejor temporada, en la que fue elegido jugador defensivo del año y se coronó campeón del Super Bowl, pero no le extendieron el contrato y optó por irse al año siguiente a otro rival de peso, los Dallas Cowboys. ¿El resultado? Un segundo anillo para primetime, esta vez enfrentando a los Pittsburgh Steelers. De ahí pasó a los Washington Redskins y finalmente terminó su carrera con los Baltimore Ravens, pues confesó que quería compartir el campo con otros monstruos defensivos como Ray Lewis y Ed Reed. Deion nunca se distinguió como tacleador, pero en sus buenos años como shutdown corner no tenía comparación. Un detalle, ni San Francisco ni Dallas han vuelto a ganar un Super Bowl desde que Sanders los dejó. ¿Coincidencia? 4. Peyton Manning a los Broncos. Corría el año 2012 cuando el dueño de los Indianapolis Colts, Jim Irsay, tomó una de las decisiones más incomprensibles en la historia de la liga. Dejó ir a Peyton Manning debido a una cirugía en el cuello que generaba ciertas dudas respecto a su porvenir. Si bien nadie sabía con mucha claridad el estado de Manning, deshacerse de un jugador futuro Salón de la Fama en sus años prime no parecía ser la idea más brillante. Manning firmó con los Broncos y reescribió la historia. Rompió varios récords ofensivos de la liga, dominó su división y propinó palizas terribles a sus rivales.
Paradójicamente, los Broncos ganaron un Super Bowl contra los Carolina Panthers en el año más lamentable de la carrera de Peyton, pero no olvidemos que fue él quien pavimentó el camino para llegar a esa meta. Número 3. Tom Brady a los Buccaneers. En el 2020, Tom Brady tenía un reto importante: ganar por primera vez fuera de New England tras obtener 6 anillos de Super Bowl con el equipo y sacudirse la sombra del inmortal coach Bill Belichick. Optó por firmar con los Tampa Bay Buccaneers, un equipo con nombres interesantes, pero que venía de una larga racha de mediocridad generalizada. El resultado fue de lo más exitoso. En 3 años, los Buccaneers ganaron 3 veces su división, llegando al Super Bowl e imponiéndose de forma contundente ante los Chiefs de un tal Patrick Mahomes. TB12 sumó 100 pases de touchdown y a sus 44 años tuvo una temporada de 43 anotaciones y más de 5,000 yardas por aire. Por lo visto, el tequila de aguacate posee propiedades insospechadas. Número 2. Drew Brees a los Saints. Es 2006. La ciudad de New Orleans seguía sufriendo la devastación provocada un año antes por el huracán Katrina. Los Saints, hasta antes de la década del 2000, eran los Aints, una franquicia perpetuamente decepcionante. Pero la llegada del head coach Sean Payton cambió la cultura del equipo. La pieza faltante era el quarterback, y aprovechando que los San Diego Chargers habían planeado amarrar su futuro al de Philip Rivers y sus chorrocientos mil futuros hijos, Drew Brees llegó a la ciudad del jazz como Poseidón emergiendo del mar. La carrera de Drew, que había lidiado con molestas lesiones recurrentes, tuvo un renacimiento explosivo con récords de yardas por pase, touchdowns lanzados en una temporada, touchdowns en juegos consecutivos, más temporadas consecutivas de 5,000 yardas, hasta le dio para obtener un anillo de Super Bowl en la edición 44 frente a los Colts de Peyton Manning. Y Drew fue el MVP de ese juego, así que pueden gritar un "Who dat?". Número 1. Reggie White a los Packers. El ministro de la Defensa abandonó a los Philadelphia Eagles tras sumar 124 sacks, un récord de la organización que aún existe. Pero como dice el cliché, lo mejor estaba por venir, pues en la agencia libre de 1993, los Green Bay Packers sumaron al imponente White para reforzar la defensiva a la par del explosivo ataque que encabezaba un joven Brett Favre. En Wisconsin, White añadió a su cuenta otras 69 capturas a lo largo de 6 años. Fue elegido jugador defensivo del año en 1999 y, por si fuera poco, cosechó un anillo de Super Bowl contra los Patriots de Drew Bledsoe en 1996, en un juego en el que capturó 3 veces al quarterback rival. La carrera de Reggie culminó con los Carolina Panthers, pero le dedicamos este lugar en la lista por este motivo. Cuando pasó de Philly a Green Bay, Reggie era sin ninguna duda el mejor jugador defensivo de toda la liga, en la cima de su capacidad profesional. No estaba probando la agencia libre tras un historial de lesiones como Brees, ni se trataba de un jugador de edad avanzada como Brady, ni era un refuerzo para un contendiente como lo fue Dion. Reggie White era el depredador apex de la NFL, el premio mayor, un elemento capaz de cambiar radicalmente el rostro de una franquicia. El contrato que le extendieron los Packers, 17 millones por 4 años, puede sonar a una miseria para los estándares actuales, pero en ese entonces era una fortuna descomunal y aún así podemos decir, basándonos en los resultados, que le salió muy barato. Este es nuestro top 10 de firmas de la agencia libre. ¿Cuáles son tus casos favoritos? Compártelos en los comentarios. Suscríbete al canal, activa notificaciones y sigue disfrutando de la NFL con Primero y 10.